Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología e infectología política. Programa número 403. Llevan 403 programas. Gracias a todos por estar allí en sintonía permanente. Gracias también a los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo has hecho posible 403 programas y muchos más. Nuestro canal permanente de comunicación a nuestra página en Facebook, facebook.com/DelaraFTV, facebook.com/DelaraFTV. Allí podemos, por supuesto, compartir información, comunicación permanente. En 403 programas, ha habido muchas quejas de gente que no le gusta las cosas que se dicen de ellos. O sea que en el periodismo es normal. Sin embargo, es normal y natural que uno le diga a las personas, bueno, muy bien, si usted, es lo que yo hago siempre. Si usted no está de acuerdo con lo que se dijo y si usted considera que quiere aclarar algo, por favor, yo le ofrezco el derecho a réplica. Muy poca gente acepta. La gran mayoría prefiere, no, de eso sí. Por lo tanto, podríamos decir que este es el primer programa en el que una persona no solamente ha decidido decir que no está de acuerdo con algún concepto que se haya emitido, sino que además quiere defenderse. Y es bastante raro además porque no haciéndolo a través de un tercero, que siempre es lo que ocurre, a través de un abogado, de un representante de relaciones públicas, sino personalmente. Y es el caso de nuestro invitado de hoy, que es el señor Simeón García. El señor Simeón García es un empresario venezolano del estado Carabobo. No sé si es oriundo del estado Carabobo, pero sí sé que sus actividades han estado fundamentadas allí. Quien fue propietario o es propietario de la empresa Aeroservicios Carabobo, conocida por el público con su nombre comercial Acerca, al igual que de la compañía Santa Bárbara en su última etapa, porque entiendo que Santa Bárbara fue adquirida por él luego de su desarrollo. Señor Simón García, bienvenido a Fuera de Orden. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mucho gusto. Gracias por la presentación. Hemos estado hablando durante estas semanas a propósito de lo que creo que fue un programa precisamente que hice sobre la aviación, sector en el que podría decir que se desarrolló la primera parte de mi vida profesional, al cual le tengo muchísimo respeto y grandes vinculaciones. Y ahí hablaba de cómo la aviación venezolana actual estaba en un estado que no era el mejor, que habíamos vivido tiempos mejores y que en esos tiempos mejores hubo también situaciones que hubiésemos querido que fuesen distintas.
Y una de esas situaciones que hubiésemos querido que fuese distinta es la permanencia en el mercado de Acerca y de Santa Bárbara. Y es normal entonces que se diga, y eso fue lo que yo dije, que Acerca y Santa Bárbara habían quebrado como empresas. Usted me comunica que no es esa la razón del cierre de Acerca y de Santa Bárbara. Es muy raro que en Venezuela se hable, que las empresas acepten hablar de lo que ocurre con ellas cuando tienen problemas. Y me parece importante que usted nos aclare hoy qué fue lo que pasó con Acerca y con Santa Bárbara. Probablemente sus trabajadores lo conocen. Probablemente muchos tendrán su opinión, pero nunca se ha escuchado a Simón García explicar qué fue lo que pasó con su grupo de empresas aeronáuticas. Bueno, Daniel, quisiera hacer también un preámbulo el por qué se da este programa, gracias a tu gentileza de haber atendido pues, a la comunicación que te mandé. Básicamente, lo que más me motivó a hacerlo es cuando de alguna forma se puede interpretar de que la aviación venezolana, Simeón García y Acerca y Santa Bárbara, no contribuyeron a su desarrollo y no contribuyeron de alguna forma positiva a lo que era la aviación. No sé si tengas tiempo para hablarte un poquito de los tiempos de inicio y lo llevemos en sus 3 etapas que yo considero que han sido fundamentales en la historia de la aviación. Bueno. Y quisiera comenzar con el año 90. El año 90 realmente es cuando se desregula la aviación en Venezuela y en el mundo, donde comienzan a aparecer nuevos actores en esta industria que no son los actores tradicionales que generalmente existen en todos los países del mundo, tanto en Colombia como en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos. Comenzaron a aparecer empresas una vez que esta actividad se desregula y comienza a ser una actividad no solamente reservada a los estados, porque después de la Guerra Mundial, la actividad de la aviación se reservó a los estados como empresas de entes de crecimiento macroeconómico para sus regiones. Entonces, en el 90 entra el sector privado con mucho más fuerza. Y en ese momento no solamente nació Acerca, junto con Acerca nacieron muchísimas empresas, que te voy a nombrar algunas que a lo mejor recuerdas, pero en Valencia nació otra que se llamaba JD Valenciana, Zuliana, Oriental de Aviación, que tú la nombraste en tu programa, y Cabe. Muchas de las... Nació Cabe, era Cabe pequeña. Ya existía. Sí, pero empezó a tener como un desarrollo mayor a la que exactamente en su entonces momento, ¿no? En su momento sí tuvo una parte. Yo creo que ellos fueron los precursores de la aviación regional en Venezuela en su momento, y eso hay que reconocérselo a William Pacanín, que era su presidente en su momento. Entonces ahí comienza a cambiar la aviación venezolana, comienzan a abrirse otros destinos donde la aviación venezolana no llegaba. Entonces, basado básicamente en esas circunstancias, entra Acerca, que es una empresa muy vieja, una empresa que era del año 68, la cual terminó siendo un aerotaxi en el estado Apure, donde fueron socios aproximadamente unas 40 personas, todos pertenecientes de alguna forma a empresarios valencianos, y que el capitán José David Pulgar, a medida que las cosas se iban deteriorando y me imagino que nadie quiso poner más dinero, él se quedó con la compañía. Y en su momento, en el año 89, finales del 89, principios del 90, yo adquiero esta empresa en aquel momento a título personal, y ahí comienzo la idea de desarrollar esta empresa. Entonces, básicamente este es el nacimiento. Luego de esto, comenzamos a programar la empresa para volar en el año 92, y del año 92, básicamente íbamos a salir a volar en marzo del 92, por razones obvias que ya conocemos que ocurrió en febrero, pues se retrasó a julio y posteriormente salió el 14 de febrero del año 92. Entonces, ahí realmente es donde comienza la historia de Acerca, con un avión, 2 aviones, 3 aviones, hasta llegar a tener en su mejor momento hasta 19 aviones. En ese momento, la aviación tuvo un punto crítico, que fue el año 94, que yo diría que fue la primera crisis que comenzó a crearle la situación difícil a las aerolíneas tradicionales. ¿Quiénes eran las aerolíneas tradicionales? Avenza y Aeropostal, que pensaron que el hecho de que desregularan la actividad
y donde el gobierno no lograba privatizar esas empresas, pues esas empresas comenzaron a tener problemas. Y Viasa. Como Viasa en su momento. Entonces, y luego viene el año 2004 con la crisis de la industria petrolera en Venezuela, donde comienza otra crisis. ¿Okay? Esa crisis más o menos las aerolíneas la vivieron hasta el 2007-2008. ¿Okay? Y yo diría que la otra crisis comienza en el 2016. Entonces, si hablar de crisis, nosotros pasamos por todas las crisis después de la desregulación. El tema es que llega un momento donde ya esta actividad involucra mucho más allá que la responsabilidad de tener una línea aérea y de ser una empresa de rendimiento económico. Porque creo que los presidentes de líneas aéreas tienen una responsabilidad muy directa, ¿okay? En cuanto a sus funciones, en caso de cualquier accidente, de acuerdo a la ley de aeronáutica civil. Entonces, básicamente me monto al año 2016, que ahí es donde realmente toma la decisión la Junta Directiva del año 2017 de continuar o no en el negocio de la aviación. Entonces, ahí se toma una decisión que realmente se ejecuta el primer trimestre del año 2018. ¿Cuál fue la decisión? Entonces, la decisión era que ante las hostilidades que de alguna manera se manejaban dentro de la industria, era imposible mantener los estándares de seguridad y los compromisos de la manera que estaban asumidos. Ejemplo de ello, Santa Bárbara asumió un estándar de seguridad mucho más alto que el que te exigen las autoridades locales o de cualquier país, que es los estándares IOSA. Los estándares IOSA no es que a ti te audita la autoridad aeronáutica, no, te auditan auditores totalmente independientes que no tienen ningún compromiso con ningún ente, los cuales dan su veredicto si tú estás cumpliendo o tu empresa cumple los procesos para tú mantenerte bajo esos estándares. Y la historia un poco de esos estándares que antiguamente, antes que naciera el estándar IOSA, era que tú ibas a hacer un interline con cualquier aerolínea y era la aerolínea lo que te auditaba de acuerdo a sus estándares. Entonces tú hacías, por decirte, un convenio con American Airlines, lógicamente los estándares de American Airlines no podían ser los mismos los de Acerca Airlines. Entonces esto se planteó en varias reuniones IATA y esto conllevó a que entonces hubiera un solo estándar para todas las aerolíneas, no importando su tamaño ni su sitio geográfico donde esté ubicado. Entonces, esos compromisos generan mucho más responsabilidad. Pero había, o sea, Acerca como empresa, económicamente debía estar bien como para poder no solamente funcionar, sino para comprar Santa Bárbara, ¿no? Acerca en su momento, quiero que sepas que, y contando la historia de Santa Bárbara, que realmente Acerca, cuando se compra Santa Bárbara, no lo compra Acerca, lo compra el grupo de empresas que está montado sobre un holding, que es el que compra Santa Bárbara. Y lo compra bajo un crédito en aquel momento. Santa Bárbara queda bajo administración del Banco Canarias y nosotros se lo compramos. La operación se hizo por intermedio del Banco Canarias con financiamiento en su momento del Banco Canarias. Que luego quiebra. Luego el Banco Canarias tuvieron sus cosas internas entre sus accionistas, la cual desconozco en detalle, pero al final la empresa, el Banco Canarias, antes de la quiebra, ya nosotros habíamos pagado la totalidad del monto del crédito que nos habían dado en el año 2008 y que lo terminamos de pagar, si mal no recuerdo, el año 2009-2010. ¿Cuándo empiezan, en su opinión, los problemas a ser irreparables? ¿Cuándo empieza la debacle que lleva al cierre de las empresas? ¿En qué año? Comienza realmente desde el año 2015, que comienzas a enfrentar una cantidad de obstáculos que básicamente te hacen imposible una competencia sana. Y vamos a comenzar vamos a decirte, con el tema de las tarifas domésticas. Las tarifas domésticas eran tarifas que las regula el Instituto de Aviación Civil, los cuales bajo un efecto o bajo un estudio de costos te daban las tarifas, y esas tarifas por ley la ley exige que te den una rentabilidad, y esa rentabilidad la idea era que se cumpliera. Lógicamente, como no es ningún secreto para nadie, entre el año 2015 y 2017 o 2018 comenzamos una devaluación
que realmente no obedecía a ninguna lógica. ¿Y cuál era? Que las tarifas estaban ancladas sobre un dólar oficial que en el dólar externo estaba hasta creo que 20, 30 o 40 veces por encima de la realidad. Entonces esto te llevó a un punto donde llegamos nosotros a volar Caracas-Maracaibo por $1.50, Caracas-Margarita por 90 centavos de dólar real. Entonces eso lógicamente ante una realidad que el país entra en una crisis, que no te van a cumplir ningún compromiso que tú adquieras para endeudamiento en el exterior con proveedores de repuesto, de partes, de seguros, de todo esto. Ha sido inviable la actividad aérea de una manera responsable. No quiero decir con esto de que los que estén ahorita ejerciendo esa actividad lo hagan de manera irresponsable, solo que de la forma como se sacan las cuentas y se ponen las cuentas, era imposible decir que una empresa, que en el caso de Acerca y Santa Bárbara eran empresas auditadas por auditores internacionales, puedas decir de alguna manera que cómo puede vivir una empresa en pérdida todo el tiempo. Pero al momento en que usted señala como el año de inicio de la debacle, existían otras aerolíneas. ¿Qué calculador usaban esas aerolíneas que les permitían mantenerse a flote vendiendo pasajes a centavos de dólar? Bueno, esa cuenta se la preguntaba yo a mis colegas de la aviación cuando nos sentábamos a discutir este tema, y yo le decía que la calculadora con la que yo calculaba en esta industria no cuadraban estos números. Entonces ellos en un momento me decían que bueno, que para ellos todo iba bien, todo iba perfecto. Entonces yo sencillamente dije, aquí los equivocados somos nosotros. Los demás lo están haciendo bien y nosotros somos los equivocados. ¿Y por qué, a pesar de tener esos problemas en el 2015, por esos mismos años se embarcan en la compra de Aerotui? El tema de Aerotui es un tema distinto, para hacértelo. La idea era que de alguna forma parte de lo que era la estrategia, ¿verdad? De como nosotros como grupo, era básicamente, nosotros hemos sido siempre estado metidos en la industria de la aviación. Yo nunca he tenido otras empresas no vinculadas a la industria de la aviación. Tuve un paso por la banca muy fugaz y dije, esto no es mi negocio, no conozco esto y salí de él. De resto, hemos estado pues, en la industria automotriz desde muchos años y la industria de la aviación. Entonces, la idea era, se vio una oportunidad, que en esa oportunidad era tratar de crear, veíamos en Los Roques como un ente aparte, de hecho, de lo que era Venezuela, ¿ok? Y basado en eso, se hizo la inversión para hacer Los Roques. De hecho, nosotros tenemos todos los proyectos de remodelación de nuestras posadas en Los Roques. Luego de esto se nos pide, la autoridad única de Los Roques nos pide prestadas, como íbamos a remodelar, iban a ampliar la pista y para ampliar la pista necesitaban dónde hospedar gente. Nosotros cedimos de alguna manera porque nos interesaba para el desarrollo futuro que la pista se ampliara y cedimos básicamente en comodato el uso de las posadas, ¿verdad? Para que se ejerciera la parte de la ampliación de la pista. Entonces, luego de esto, pues se han suscitado algunos problemas que hemos tenido en esto y estamos pues en el momento de recuperar nuestros activos para poder remodelar y no es un secreto que Los Roques tiene un futuro que pareciera que es una burbuja dentro de todas las circunstancias que es Venezuela. Entonces estamos hablando de que el grupo de empresas está constituido por Acerca, Santa Bárbara y Aerotui. Es correcto. Son 3 aerolíneas. Las 3 aerolíneas en este momento no están volando. Ninguna de las 3 está volando. ¿Y la decisión de dejar de volar obedeció a algún castigo? Porque lo que se decía era, bueno, no, es que fue una medida, un castigo de la autoridad aeronáutica, no, es que tuvieron problemas con unos seguros que se le vencieron, no, es que tuvieron problemas con unos motores, en cuestión de la calidad y la seguridad de la aviación, etcétera. ¿Qué hay de realidad en eso? ¿Cuál fue la razón y quién dijo, no, estas aerolíneas no vuelan más? ¿Quién tomó la decisión? La decisión la tomó la Junta Directiva. Okay. No la toma Simeón García solamente, la tomó y para eso se analizaron una cantidad de variables. La primera variable, vamos a ponerte esta. Si tú llegaras y estás en una actividad económica donde te produce
te cuesta operarlo 3 y tienes que invertirle 5 para que nunca llegue a cubrir sus costos. Entonces dime tú cómo esto tú lo justificarías ante unos auditores que esto es viable. ¿Cómo tú justificas una inversión sobre algo que como los números nunca pueden cuadrar, ¿verdad? Y nunca vas a poder cumplir? ¿Cómo lo justificas? Yo te escuché decir en un programa que a veces las aerolíneas, empresas que viven perdiendo todo el tiempo, se siguen manteniendo. Yo no entiendo cómo sucede eso, al menos que existan otro tipo de intereses que en el caso de Acerca y Santa Bárbara no existían. Bueno, el problema estaba Entonces, pero el problema estaba, señor Simeón García, en que uno notaba, y era fácil verlo, como en épocas de control de cambio aparecían cierto tipo de actividades con las aerolíneas donde uno se daba cuenta de que lamentablemente en Venezuela todo el mundo vio el control de cambio como una gran oportunidad de hacer dinero. Y entonces aparecían los famosos contratos de mantenimiento en el exterior, donde las empresas terminaban llevando sus aviones para el servicio de mantenimiento mayor fuera de Venezuela para obtener dinero, para obtener dólares preferenciales otorgados por las autoridades cambiarias. Y eso prácticamente se convirtió en una fuente, en un desaguadero de dinero. Y lamentablemente en Venezuela el tema de los controles cambiarios dio para que en los distintos sectores de las industrias venezolanas hubiese un desaguadero particular al que parece que nadie le dolía. Y eso fue, o sea, era una cosa que era un poco evidente cuando se veían los casos en la aviación. En el caso de la aviación es muy sencillito, aunque tú lo veas muy complicado. Es muy sencillo, pero complejo los controles. ¿Ok? ¿Y cuáles son los controles? Los controles es que tú no puedes decir en la aviación que yo compré algo que no sucedió, que yo hice un negocio que no pasó. Vamos a comenzar y te voy a hablar desde lo más simple a lo más complejo. Vamos a comenzar por lo más simple, la importación de un caucho. ¿Ok? Para importar un caucho en Venezuela, vamos a comenzar que primero el caucho tiene serial. No es que un caucho no tiene serial. Ese serial tiene que ser verificado que es montado en un avión. A la vez que ese serial es montado en un avión, cuando la autoridad aeronáutica te venía a hacer las inspecciones, tú pedías a la autoridad aeronáutica una conformidad para la importación de los repuestos que tú necesitabas. La autoridad aeronáutica te daba esa conformidad y con esa conformidad tú ibas a Cadivi y pedías el que se llama el AD. Y para la liquidación de esa conformidad, tú tenías que someter esa conformidad de nuevo, donde el INAC te tenía que dar un informe técnico, donde ese informe técnico decía que ese repuesto se importó, que ese repuesto entró, que ellos verificaron, y con eso tú sometías ese documento en Cadivi y te liquidaban el valor de lo que tenía que ser ese caucho. Entonces, cuando te hablo un caucho, te hablo de un consumible simple y sencillo. Esto era una actividad extremadamente controlada. Si existía en esta actividad alguien que tenía una forma de facilitarlo distinto, yo no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque al ser Acerca una empresa que tenía que ser 100% auditada, todos estos controles que se exigían eran cumplidos para llegarse a dar la liquidación de ese caucho. Si nos vamos a cosas más complejas como la autorización de importación de un avión, la autoridad aeronáutica tenía que darte la conformidad de que ese avión que tú pretendías importar cumplía con todas las regulaciones y todo este tema. Te daban, era la conformidad para tú solicitar las divisas. Eso te daban un AD y después cuando importabas el bien, que la autoridad lo verificaba, lo hacía, lo veía y verificaban que el precio constatado era correspondiente con los valores de mercado, te daban el informe técnico para tú someterlo a la autoridad cambiaria. Entonces, no era que tú, no sé cómo eran otras actividades, y he escuchado también rumores que traían containers vacíos y los pasaban y hacían ese negocio con Cadivi. Yo no tengo idea cómo los hacían, pero en la actividad aeronáutica era totalmente controlado. Y te voy a decir hasta dónde llegó a ser controlado. En un momento nos exigieron que la única compradora para los repuestos de aviación debía ser un ente del gobierno. ¿Ok? Y todos nos sometimos a ese ente del gobierno, que se llamaba Vexinca. Así es. ¿Ok?
En el caso de Acerca y Santa Bárbara, se cumplieron todos los pasos, ¿verdad? Y se cerró todo ese expediente de compra de Vexinca y donde lo cumplimos al 100%. Yo no puedo decir que a mí no me cumplieron. A mí me cumplieron al 100%. Que era tedioso, que era cruzar el Niágara en bicicleta, que era esto, y era cuando le decíamos a toda nuestra gente, sencillamente nosotros no ponemos las regulaciones, nosotros estamos obligados a cumplirlas. Y si no las cumplimos, no llegamos a esto. Y nunca, yo no te puedo decir, ¿le pusieron una alcabala? No, yo no la conocí. Pero que me lo pusieron bien difícil, eso sin duda alguna. O sea, usted es el único venezolano que jamás ha pasado por una alcabala y le han pedido para los refrescos. Me han pedido de todo, que la haya pagado eso es otra cosa. Ok, no vamos a hacer, sabemos el país donde vivimos. Vamos, pero hay mucha gente que inclusive, cuando anunciamos que vamos a tener esta conversación, muchos trabajadores, inclusive del sector aeronáutico y trabajadores de Acerca y de Santa Bárbara, hubo gente que trabajó toda su vida en Acerca y Santa Bárbara. Yo tuve oportunidad de, con empresas de mi propiedad y de mi familia, brindarle servicios a Acerca en el área de la instrucción. Y hay muchísima gente que trabajó con mucho cariño. Mi papá trabajó en Acerca en un momento. Hay gente que le tiene mucho cariño a las empresas y la pregunta general fue la misma. ¿Hay posibilidades de que la empresa regrese? En el siguiente corte vamos a hablar sobre eso porque es una de las cosas que muchísima gente pregunta, sobre todo porque no por nostalgia, sino porque hay gente que muchas veces cuando se trata de poner su vida en manos de alguien quiere hacerlo y montarse en un avión es poner la vida en manos de alguien, sin duda. Quiere hacerlo en manos conocidas. Amigas y amigos, estamos conversando con el señor Simeón García, quien es empresario venezolano, propietario de Acerca Santa Bárbara de Yarotuy. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a seguir conversando con él. No se retiren.